Eh, ten- Telemás. teníamos hasta la mañana teníamos 25 inscritos, 24 creo. Hola, hola. Sí. Sí, Hola Maritza, ¿cómo estás? Ahí donde estoy. Hola. Ahí, ahí se te escucha. Vamos a hacer le digo, un tiempo para que, profesor, vamos a hacer un tiempo para que vayan entrando las personas. Generalmente siempre damos como 5 minutos de Delta, como a las 3:05 ya yo hago la presentación formal del exponente que es usted y ahí parte ya usted. Más o bueno, menos esa es la 5, sí. dinámica ¿por qué que a las 3? ¿Qué horario es ese? ¿No son las 2 de la tarde hoy día, no, ahora? perdón, las dos, es que estoy, sí, Ah, las dos. Hola, Disculpe, hola. va a quedar grabado mi cambio de hora. lo leo, tantos años. El Leo era compañero mío en la U. Eso de la sección 6 hace muchos años atrás. Pero fue alumno mío en algún ramo de geofísica, me acuerdo. ¿La chanfle? ¿Sí o no? Sí. Ahí Pero está estáis ahí con el muteado. micrófono apagado, Leo. ¿Verdad? Ahí sí, ya. Sí, ahí sí. En algunos, Sí, Jack sí, Nicholson. compañero Juan. Exacto. Oye, tenemos buena participación hoy día. Se ven bien, ¿eh? Se ven bien. Sí. Bueno, mientras tanto, Ricardo, podríais presentar la página del CG y así en los 5 minutos partimos. Ok, voy a compartir eh, mi ventana del CG. ¿Se ve? Estoy. ¿Qué tal? ¿Se ve la Sí, se ve. pantalla? Sí, se ve. Bueno, colegas, es mi agrado compartirles la página del CG que creamos junto a Juan Andrés. Y aquí se pueden ver las distintas secciones de la página. Tenemos las dos reuniones que hemos hecho eh, cervecísticas. Esa es una foto de la primera junta que se realizó. Ahí estoy yo, Maritza Pire y hartos geofísicos más. Por ahí está Francisca Porch también. Juan Andrés por ahí anda también. ¿Ya? Hay harta gente bien interesante en las juntas, ¿ya? También existe algún listado de correos para información más académica de traspaso o de consultas. También están las presentaciones de la comunidad SEGE, Sociedad de Exploración Geofísica, SEGE. Están las presentaciones grabadas, subidas ya. Se pueden revisar las anteriores, están los exponentes y los resúmenes. También tenemos, Juan Andrea agregó hace poquito una lista de software geofísicos gratuitos. Ojo, son open source. Y la gracia de esto es que es súper interesante dedicarle un poco de tiempo a mirar software que, que hay que recordar, por ejemplo, Arduino partió siendo un open source y ahora es de las plataformas más usadas en robótica en el planeta. Entonces, algunos de estos software open source partieron así y empezaron a crecer enormemente. Así que recomiendo de repente darle un poquito de ojo a lo que pueden encontrar en esta sección. ¿Ya? Eso tenemos hasta ahora de la página. Espero que haya Ahora, entrado la gente invitada del norte. Tenemos gente invitada de la Universidad Arturo Prat con una profesora que es doctora de la Chile, así que espero que a la gente de allá también les sirva esta presentación y esta página. Voy a dar entonces la presentación vamos a ir partiendo ya con mi pantalla. ¿Se ve o se dejó de compartir? ¿Se dejó? Sí, Sí, estamos bien. sí se ve. Entonces ahora, hoy día tenemos el agrado de presentar al doctor de la Universidad de Columbia, Gonzalo Yáñez, destacado profesor del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotecnia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU, con más de 40 años de experiencia en geofísica. Puedo decir que personalmente también fue mi profesor. Se destaca en líneas de investigación como técnicas y metodologías de exploración profunda para la detección de recursos naturales, geodinámica andina, relaciones tectónicas de deformación continental y ciclos sísmicos, modelos de gran escala para la génesis de pórfidos cupríferos. Y es un
honor tenerlo acá hoy en día como presentador, además que fue mi profe también, además de creo que muchos de los que están hoy día participando en el workshop, ¿ya? Así que eso, le doy el paso, profesor Gonzalo, que esté bien. Gracias, gracias Ricardo y Juan por la invitación y primero quiero felicitarlos por la iniciativa de armar este grupo. Eh, es algo que los viejitos como yo nunca logramos hacer, probablemente porque la masa crítica no era muy grande en los inicios de la geofísica, que tampoco es tan antigua en Chile. Así que me parece muy bien y dispuesto a ayudar en lo que se pueda para que se desarrolle este grupo, que por lo que veo tiene un gran número de personas, mucho más de los geofísicos que yo me imaginé que trabajaban en esta parte del mundo. Así que felicitaciones por la iniciativa y ojalá siga creciendo. Eh, Voy a intentar hacer la presentación entonces, a ver si funciona. Me dan un OK si se está viendo. ¿Se está viendo? No, ¿No? Arriba en share o en compartir pantalla le aparece. Ah, momento. Está el micrófono, al lado hay un botón que dice share o compartir. Ya. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ya. Partimos entonces. Bueno, esto probablemente va a ser un poco distinto a lo que ustedes han estado presentando en este ciclo de charlas, pero creo que es interesante conocer otros ámbitos de acción de las geociencias. Y en este caso, lo que yo les voy a hablar hoy día es de esta aplicación del artículo 76 de la Convención de los Derechos del Mar. Ya les voy a explicar de qué se trata eso, que es una comisión en la cual yo participo como representante de Chile y en donde existen otros 20 colegas geofísicos, geólogos, hidrólogos y oceanógrafos y a veces hasta algún abogado que se juntan más o menos unas 6 meses al año en Nueva York a ver los casos de los distintos países que lo que quieren es extender la plataforma continental. Vamos a ir al temario. Vamos a hablar un poco de lo que es el espacio marítimo. Luego, esta comisión de límites, cómo se crea, qué funciones tiene. Y ahí voy a desarrollar gran parte de la presentación en el sentido de cuál es el rol de las geociencias en esta comisión. Finalmente, unas 2 o 3 láminas para entender por qué es importante o tan importante la exploración y futura explotación de los océanos. O sea, esto no es un ejercicio científico, es un ejercicio geopolítico de gran relevancia para muchos países, para la gran mayoría de países que tienen una condición ribereña. Así que ahí vamos a ver cuál es el impacto que esto tiene a nivel mundial. Bueno, el tema de hacerse del mar es un tema que no solo es importante hoy día, sino que ha sido presente al menos desde del 1400 o 1500, en donde España y Portugal se repartían el mar más o menos a mitades, de acuerdo a una distribución que estableció el Papa en ese tiempo. Y era un meridiano y hacia el este está Portugal de ese meridiano, cercano al meridiano cero, y España hacia el oeste. Y así se repartían el mar y sus usos en ese tiempo, muy tempranamente, entonces había un interés por el mar. Luego eh, viene la Segunda Guerra Mundial y hay una serie de instancias en que empiezan a poner mucha atención en quién va a tener derechos sobre el mar. Entre ellos destaco esto de acá de Chile, entre el 47 y el 50, que planteó por primera vez
la soberanía del mar en las 200 millas. Eso fue post Segunda Guerra Mundial y en inicio de la ONU como un ente rector de las acciones internacionales. Se empezó a hablar en forma importante sobre los derechos del mar desde el 67 y luego empieza entre el 73 y el 82 la Convención de la Ley de los Océanos. Y lo que tenía de por medio esta Ley de los Océanos era regular una serie de actividades de todo tipo, de investigación, de usos y de los recursos del mar, que era muy, muy importante. Entonces se le empezó a dar una relevancia muy grande. Y finalmente, el año 94, entra en vigencia la convención, entonces, que regula los derechos del mar. Se establecen varias formas de reclamaciones de territorio marítimo entre 3 y 12 millas, y algunos estados, como Chile, planteaba que los derechos del mar debían ser 200 millas náuticas, que es una gran cantidad de kilómetros. Y esto tiene un impacto muy grande. Se establece la zona económica exclusiva, entonces los países ribereños tienen derecho económico sobre 200 millas. Esto incluye la columna de agua y los recursos bajo la columna de agua, que son recursos mineros, petroleros en general. Podemos ver en este mapa, entonces, cómo queda establecida esa distribución de las 200 millas. Pueden ver que son territorios muy grandes. Ahí, yo no sé si se ve mi mouse. Estoy tratando de enfocar ahí Isla de Pascua, Juan Fernández, ¿se ve? Tiene No, que no sé. pinchar abajito para poner puntero. Puntero, puntero, puntero. Puntero láser, a ver si. Ahí sí. Exacto, ahora sí se ve. Ya, perfecto. Entonces aquí se ve en la línea roja qué es lo que es las 200 millas marítimas. ¿Mm? Vemos Isla de Pascua, Juan Fernández, que empiezan a tener un poco más de territorio. Entonces el país son territorios extremadamente grandes, como lo podemos ver. Bueno, el problema es que muchos países encuentran que esas 200 millas los perjudican. Algunos creen que tienen más territorio que las 200 millas. Estoy marcando aquí algunos territorios en la costa de Argentina o Norteamérica, incluso en Islandia. Los 200 millas de Islandia llegan hasta ahí y ellos piensan que debe ser mucho más. Otros países tienen plataformas continentales muy pequeñas, como el caso de Sri Lanka. Y entonces surge la necesidad a partir del año 97, 1997, de considerar información para ver si se puede extender la plataforma más allá de las 200 millas. Y la información requerida para eso es información geológica, geofísica, geomorfológica. Y esto queda plasmado en el artículo 76, que establece entonces cuáles son esas condiciones para aplicar una extensión de la plataforma continental. Y se crea esta comisión de la extensión de la plataforma continental. Esta es la plataforma continental. Básicamente están una serie de definiciones del mar territorial, la zona contigua de 24 millas, la zona económica exclusiva. Esta zona económica exclusiva es la que quedó establecida en la Comisión de los Derechos del Mar, y más allá de las 200 millas, entonces, en lo que se denomina el alta mar, está donde los países ribereños pueden extender la plataforma continental más allá de esa distancia, y vamos a ver cuáles son las reglas que condicionan eso. Lo más importante es determinar, y esa es la función de la comisión,
en la cual yo integro, determinar el punto de pie del talud continental o foot of the slope en inglés. Y a partir de ahí uno puede extender de acuerdo a ciertas reglas que en algunos casos son reglas geométricas, pero también hay reglas en donde el componente geológico es muy importante. Se establecen en este artículo 76 dos fórmulas. La primera fórmula habla de la cantidad de sedimentos y la lógica detrás de esto es que estos sedimentos provienen de la erosión del continente y si provienen de la extensión de la erosión del continente es algo que le pertenece a los países. Entonces, la primera fórmula dice que la cantidad de sedimentos, la extensión de la plataforma continental fuera de las 200 millas va a ser hasta donde hay al menos un 1% de sedimentos en función de la distancia horizontal. Entonces aquí hay que calcular esos sedimentos y eso conlleva líneas sísmicas u otras evidencias geológicas que determinen si hay o no sedimentos en tal cantidad en esa posición. Esa es una ley que implica conocimiento geológico. Ya veremos algunos casos más adelante. La segunda ley es geométrica, simplemente de distancia. Si no hay sedimentos, en algunos casos no hay sedimentos en los fondos marinos, entonces dicen, bueno, desde el pie del talud hasta 60 millas vamos a considerar que es el lugar hasta donde se extiende la extensión máxima de la plataforma continental. Como esto puede ser muy extremo, la misma comisión fija restricciones y hay, así como hay dos fórmulas que dicen hasta dónde podría llegar, hay otro par de elementos que constituyen restricciones a esta extensión de la plataforma. Uno, nuevamente, una extensión geométrica, dice, bueno, todo lo anterior, de hasta dónde se extiende, va a estar limitado por 350 millas náuticas. O, y esta es la más crítica de todas, desde la isóbata de 2.500 metros, 100 millas a la mar afuera, pero solamente cuando este terreno sea geológicamente equivalente al continente, es decir, que haya una continuidad geológica. Si hay una continuidad geológica, yo puedo aplicar este límite y puedo pasar más allá de las 350 millas. Y esto es estrictamente geológico. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí están las dos aplicaciones de fórmula. La aplicación de los sedimentos, hasta dónde llegan los sedimentos, o hasta dónde llegan las 60 millas desde el pie del talud. Y la envolvente exterior, esa de ahí, es la que se considera como el límite externo de la plataforma continental. Esto es una definición legal, no es una definición geológica. Eso es muy importante entenderlo, me costó un tiempo entenderlo. Luego vienen las restricciones. La primera restricción son las 350 millas y la segunda restricción es 100 millas desde la isóbata de 2.500 metros. Y eso define dos envolventes. La envolvente exterior es la que se considera. Entonces, ninguna de las fórmulas puede llegar más allá de este límite de restricción. Hasta ahí el país puede extender su plataforma continental. Entonces, si uno aplica esa es la fórmula, la línea blanca, la envolvente de fórmula, la envolvente de restricción y el límite final va a ser eso. ¿Ya? Las fórmulas hasta llegar a la restricción. Eso parece sencillo. Yo pensaba que era sencillo cuando me integré a la comisión hace unos 5 años. Luego me he ido dando cuenta que no es tan sencillo y en muchos casos hay bastante ambigüedad,
voy a tratar de explicarles en dónde reside la ambigüedad, y la ambigüedad está en que básicamente el modelo geológico con que se estableció esta ley no es un modelo que se mantenga en el tiempo, ni en los distintos lugares, no es una cosa sencilla de aplicar. ¿Ya? Esa es la envolvente, en realidad, la línea verde. ¿Ya? Vamos a ver cuál es el problema con el modelo geológico y cómo eso es complicado cuando uno quiere llevar una ley muy simple a obtener un resultado que tenga implicancias para los determinados países. De momento, todos esos países que aparecen ahí en distintos colores han hecho presentación de casos. Son muchos casos, van 93. De momento de momento Ujú. Ya, alguien está hablando. ¿Aló? no sé, una convención, una charla, ¿no? Cosas así. De momento hay 93 países que han presentado casos y solamente se han dado recomendaciones, es decir, los casos han terminado en 34 oportunidades. Esto lleva más de 20 años en operación. Normalmente se están fallando 3 o 4 casos por año. La cantidad de años que un país está frente a la comisión presentando el caso y discutiendo y argumentando es entre 3 a 5 años. Es un proceso bastante largo en realidad. Entonces hay una cola muy grande. Chile presentó 2 casos hace un par de años, están en la posición 86, 87, si mal no recuerdo. Presentó Isla de Pascua y también presentó la Antártica. La Antártica en una condición especial porque están sujetos al Tratado Antártico y no se pueden revisar mientras el Tratado Antártico esté en vigencia. Ese no es un territorio que le pertenezca a Chile. Chile reclama territorio, pero también hay otros países que reclaman y superponen. Entonces eso queda ahí a la espera. Esa es la condición. Han aumentado mucho los casos. Originalmente se pensaba que se iba a resolver en 10 años, ahora se piensa que seguramente la comisión va a estar funcionando 30, 40 años, lo cual es mucho tiempo. Bueno, este es el problema. El problema central es muy sencillo. Hay que determinar el pie del talud continental en esta posición, más o menos en esta posición de aquí. ¿Ya? Cuando aquí es donde viene el problema entre la ley, la conceptualización de la ley y la conceptualización de la geología. Cuando se piensa en un margen continental, y este es un mono de la comisión que estoy mostrando aquí, se piensa en este tipo de margen continental. Y este es un margen continental clásico, pero bastante raro al final de cuentas. Es un margen continental pasivo, en donde hay un montón de sedimentos, más o menos depositados en forma plana. Luego hay una transición de la corteza continental a la corteza oceánica y hay un depósito de sedimentos de esta manera. Hay un lugar que es donde se basaron para hacer esto en Norteamérica, donde el perfil batimétrico del fondo marino en un margen pasivo tiene esta configuración. Pero luego vamos a ver cuántos otros lugares en el mundo se parecen a este. El profesor que hizo ese estudio, un profesor de la Universidad de Columbia, el profesor Hisen, que fue uno de los padres de la tectónica de placas, y él expuso y él dijo que esto era lo más característico de los fondos marinos, y ahí quedó. Pero vamos a ver que la realidad difiere bastante de esto, entre otras cosas porque hay margen continental en ambientes de subducción, en islas oceánicas, en zonas donde hay hotspot que no tienen nada que ver con esto. Pero hay que aplicar la misma norma. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces, la tarea de la comisión es determinar el pie del talud, que podría ser una cosa exclusivamente morfológica, sin mucha ciencia, y luego aplicar correctamente las fórmulas y restricciones. Y los problemas
son variados. Ahí listo una serie de problemas. Eh, ¿Cuál es el rol de los bordes de placa, por ejemplo? ¿Cómo se diferencia el talud de la emersión? Como les digo, muy fácil en el diagrama anterior, bastante más complejo en la realidad. ¿Qué es el fondo marino? ¿Qué diferencia el fondo marino de la plataforma continental extendida? ¿Cómo las podemos identificar? De acuerdo al articulado del artículo 76, las dorsales oceánicas son parte del fondo marino, ¿ya? Y al ser parte del fondo marino, no pueden desarrollar plataforma continental. Pero hay países, es decir, continentes como Islandia, que está parada encima de un fondo de una dorsal oceánica. Entonces, legalmente pasa a ser un continente. Y no es el único caso. Bueno, y así hay una serie de otros temas que vamos a ir analizando en las próximas láminas. Entonces, caracterizar, tratar de ajustar una geología a las reglas que establece el artículo 76 es la gran complejidad. Aquí está de nuevo el mismo tema, entonces nosotros tenemos que identificar un talud continental que debería ser muy distinto en su expresión espacial con respecto al RISE o a la zona de emersión donde se depositan tranquilamente los sedimentos. Y ahí está el problema. El primer problema entonces es que este es el modelo de tierra, ¿cierto? Margen pasivo con un desarrollo de una plataforma, un talud y una zona de emersión. Pero aquí tenemos un país, en este caso Islandia, en un caso bien extremo, pero sirve para ilustrar el punto, que está ubicado en el Atlántico del Norte y el hotspot de Islandia está justo encima del continente. Y esta zona de dorsal oceánica resulta que es un continente. Y hay que aplicar entonces la norma en una zona que no tiene nada que ver con un margen pasivo, en este caso. Bueno, en este caso de Islandia, lo voy a tocar más de una vez en esta presentación, eh, una de las cosas importantes es determinar qué es este rasgo continental, continental entre comillas, continúa o no hacia la dorsal. Y si continúa, tiene la misma geología, y si tiene la misma geología, uno puede aplicar una restricción que es la isóbata de los 2500 más 100 millas, alejándose no 350 millas desde la zona continental, sino que mucho más. Es mucho más lo que puede agregar Islandia que su propio territorio continental más las 200 millas de extensión. Entonces es muy importante lo que se puede obtener en ese caso y ahí la información geológica es muy importante y en particular una señal geoquímica, voy a volver sobre esto, que demuestre que esta dorsal oceánica aledaña a Islandia tiene una signatura geoquímica parecida a Islandia y entonces es anómala. No es una respuesta normal de piso oceánico y ese es un argumento que los países pueden usar para hacer más fuerte su caso. Otro problema, esto es en la zona de la isla Reunión, entre Madagascar y India por el otro lado, en donde la isla está tratando de poner los puntos de pie de talud, y esto lo fallamos. Yo fui parte de esta subcomisión y el volcán está aquí, una zona natural para poner el pie del talud. Sería en este punto, ¿cierto? Aquí se ve un cambio de pendiente muy fuerte y uno puede decir, bueno, esto podría aparecer entre lo que es el talud continental y la zona de emersión en un margen pasivo. Pero el país, en este caso Francia, puso el pie del talud en esta posición. Y este es el fondo marino, ¿ya? Y aquí hay varios argumentos. Uno es decir, si
Este es el pie del talud, este es el fondo marino. Si este es el fondo marino, ¿qué es lo que es esto? ¿Un segundo fondo marino? ¿Ya? A pesar de que esto es bastante plano, se considera que es un talud, la parte baja del talud, por así decirlo. Y aquí vienen argumentos geológicos. Los argumentos geológicos, en este caso, es que toda esta zona intermedia, en esta zona que se llama un pedestal, tiene sedimento marino, tiene deformación, tiene actividad magmática asociada con el hotspot, que lo hace entonces un ámbito activo. La señal magnética también es una señal de una señal de piso oceánico obliterado por una acción magmática, entonces tiene una deformación interna de acá, y al tener una deformación interna asociada al continente, el continente es la isla, la Reunión, entonces se considera que todo esto es continente y la búsqueda del pie del talud debe ser en esta posición y no acá. Bueno, esto lo sostenía la delegación, la subcomisión en donde yo participé estaba de acuerdo con eso, pero en la comisión hubo mucha discusión. Esto no es un tema de blanco o negro, o sea, hay gente que insistía que este era el pie del talud. No mayoritario, al final se falló de acuerdo a lo que el país estaba pidiendo. Y hace bastante la diferencia en términos de superficie, por cierto. Un dato también complejo es lo que ocurrió en la zona de Argentina, en donde la definición del pie del talud fue complicado. Este es y esto para que vean que ni siquiera un margen pasivo, como el de Argentina, en el Atlántico del Sur, muestra la misma forma del perfil clásico que les mostré al comienzo. Está lleno de sistemas estructurales que son perpendiculares a la dorsal en este caso. Entonces, esa definición del pie del talud se complicaba extremadamente y lo que ocupó Argentina es una condición particular que se llama encontrar la evidencia en contrario, y la evidencia en contrario consiste en ubicar la transición entre la corteza continental a- al, al piso oceánico. Y en esa zona, en la parte más conservadora, en la parte más cercana al continente, uno puede decir, por ahí debería estar. Y ahí el dato fundamental fueron estas cosas que se llaman los dipping reflectors, los seismic dipping reflectors, que son asociados al desarrollo de piso oceánico, del rifting propiamente tal, y siempre están orientados en dirección hacia el mar. Eso es indicativo de la presencia de corteza oceánica. Entonces, bueno, si ya estamos en presencia de corteza oceánica, el pie del talud debería estar un poquito más arriba que eso. Y eso es lo que ocupó Argentina y eso fue bien aceptado por la comisión. ¿Qué es lo que es el fondo marino? ¿Ya? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo. ¿El fondo marino tiene que estar a 5 kilómetros de profundidad o menos? Resulta que en realidad el fondo marino tiene distintas profundidades. Entonces, hablar de un número, de una profundidad, es una cosa complicada. Lo que sí sabemos es que el fondo marino, cuando está funcionando normalmente, se está enfriando a partir de las dorsales y al enfriarse genera una subsidencia que se llama una subsidencia termal, y esa subsidencia termal uno la puede descontar y decir, todo esto es el fondo marino y lo que queda por encima del fondo marino es algo que a nosotros nos va a interesar destacar. Este es un caso, otro caso que vimos en la parte del Índico, del Océano Índico del Oeste, la isla San Paul y Ámsterdam. De nuevo, aquí hay un hotspot, hay una elevación por arriba del fondo marino, y se habla de lo que es una topografía residual. El fondo marino debería tener esta forma. Esa es la subsidencia termal de un fondo marino normal. Cuando
está literado con algún otro proceso, en este caso por la presencia de un hotspot, el relieve topográfico es muy elevado, ¿ya? Entonces, claramente esto no es fondo marino tradicional. Esto está en exceso del fondo marino. Ya ha habido bastante discusión, pero ya está bastante más aceptado y lo vamos a llevar a un boletín para que sea una cosa de norma. Es el eliminar la componente normal de forma del fondo marino, de acuerdo a la subsidencia termal, y lo que quede vamos a poder interpretarlo como algo anómalo, algo donde sí puede haber extensión de plataforma continental. En este caso, la isla San Paul y Ámsterdam están por acá arriba, y todo este sector en esta dirección, entonces, constituye algo que le permitió de nuevo a Francia extender su plataforma continental y ganar un montón de territorio. ¿Mm? Estos mapas de fondo marino se le puede eliminar el efecto a todo el mapa. En esto hemos estado trabajando especialmente con un colega canadiense de la comisión, y este es un mapa residual de todo el mundo que se puede tomar entonces como una referencia de las distintas zonas en donde podemos decir el fondo marino es lo que está en azul, fondo marino típico, y vemos que Islandia, las islas de Azores, Isla de Pascua, muy interesantemente importante para el caso chileno, están elevados por sobre el fondo marino y son susceptibles de tener plataforma continental extendida. Y eso está bien. Algunos países, en este caso es el caso de Ascensión, que está metido en la dorsal del Atlántico del Sur, querían que esta fuera la, el el talud continental, y ellos estaban poniendo los pies del talud en esta posición, en este caso. Pero esta pendiente que se ve aquí es la subsidencia normal, en realidad. Ese es como debe funcionar normalmente el fondo marino. Si uno le quita la componente o sea, llega a la topografía residual, se va a quedar que el fondo marino en toda esta zona es plano, y la isla de Ascensión, que está aquí, el pie del talud va a estar muy cerca de la isla de Ascensión y no tiene posibilidad de extender su plataforma continental. Esta isla en realidad está asociado a un hotspot, pero es un hotspot frío, un cold hotspot o algo así le llaman los expertos, y en realidad no desarrolla, no perturba el fondo marino realmente. Sí, solamente le alcanza la cantidad de material magmático para formar un dedo que llega a la superficie y establece una isla. Pero no es un territorio amplio que desarrolla plataforma continental. Entonces, en este caso, la comisión dijo que no había forma de tener más plataforma. Una forma adicional que hemos estado analizando es ver dónde está la corteza continental engrosada. Y este es un modelo de 3D de los fondos marinos de gravedad, en donde las zonas en azul están en los promedios de lo que es una corteza continental, perdón, corteza oceánica, entre 6 y 7 kilómetros de espesor, y todo el resto, en realidad, tiene asociado algún otro proceso, principalmente actividad magmática en relación a hotspot. También están las Large Igneous Provinces en esta parte del Pacífico, que de alguna manera también son eventos magmáticos que ocurrieron en el Mesozoico y antes, que desarrollaron algunos platós, y hay incluso algunos relictos de bloques que son semicontinentales, microbloques continentales que han quedado por ahí atrapados. Todo eso escapa a lo que es fondo marino y es susceptible de desarrollar extensión de la plataforma continental. En otros casos, este es al sur de Australia, en la zona de Tasmania, hay lo que se llama el Tasman Rise, en donde están las dos restricciones. Si solamente se aplicara para el caso de Australia la limitante de las 350 millas,
debería cortar acá. Pero Australia plantea de que en realidad esta zona de acá, que está sumergida, es muy similar al continente. Y al ser muy similar al continente, se puede aplicar la norma de la isóbata de los 2500 más 100 millas. Entonces la restricción llega mucho más lejos. Y eso es bueno para el país, pero tiene que demostrar que este bloque sumergido tiene la misma geología que el continente. ¿Ya? Bueno, en este caso ellos tienen argumentos geológicos y, y tienen argumentos sismológicos, han hecho bastante líneas sísmicas en este caso. Debo mencionar de que la cantidad de trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años en reconocer los márgenes continentales mediante batimetría multiax y sísmica multicanal ha sido enorme. No tengo la cifra exacta, pero fácil son más de $1.000 millones en investigación en datos geofísicos y marinos en general que se han ocupado para hacer estos casos, hacerlos más robustos. Solo Chile en sus proyectos ha invertido entre 20 y 30 millones de dólares, por si acaso. El caso que ya les había mencionado de Islandia, bueno, Islandia está en revisión, en segunda revisión en este momento y está queriendo llegar hasta esta zona de acá, que son más de 350 millas desde la zona, desde la línea de base del continente. Hasta acá quieren ellos extender su territorio. Miren, miren las distancias, son prácticamente 10 grados, o sea, son más de 1.000 kilómetros lo que ellos quieren extender su territorio. Y el argumento en este caso que están aplicando, yo creo que esto no se ha decidido, pero yo creo que tiene muy buen caso. El caso de Islandia ha sido muy, muy estudiado, así que lo más probable es que toda la información geoquímica, geológica y geofísica que hay aquí, hay muestreos de los fondos marinos, van a permitir que Islandia eh, sume territorio hasta este punto. Vamos al caso del pie del talud, o sea, del talud continental, la diferencia entre el talud continental y el pie del talud continental. Aquí, Giessen es el perfil que yo les mostré, que es el que define la geometría, el modelo teórico de cómo deberían ser los márgenes. Ya vimos que cuando hay hotspot, estos márgenes tienen cualquier forma, no tienen ninguna forma muy, muy clara. El perfil de Giessen es el rojo que estoy delineando aquí. Esto en el Atlántico occidental y oriental. Y todas las otras líneas que ven son los perfiles batimétricos en el Atlántico, en el lado este y en el lado oeste. Como pueden ver, lo menos que hay es un perfil parecido al perfil famoso del paper de Giessen del 59 en la costa de Estados Unidos. La mayoría es bastante más complicado que eso y no es nada de fácil entonces determinar el pie del talud en este caso, en cualquiera de esos casos. Eh, este es un talud muy complejo, es un talud, por supuesto, del país va a tratar de poner el pie del talud en esta forma y tiene que demostrar luego que toda esta zona que tiene una morfología más o menos plana tiene un comportamiento que se relaciona con procesos geológicos asociados a una zona dependiente gravitacional. Entonces, una de las cosas importantes que se busca a través de las líneas sísmicas es encontrar deformación, fallas normales, que son las que uno esperaría en una zona gravitacional, en la zona del pie del talud. En este caso se habla de un talud, un talud superior, que es muy clara la pendiente, y un talud inferior. ¿Ya?
Entonces, es muy difícil, este es un caso, y esto lo hemos estado viendo en el caso de Brasil, en la zona del abanico de Amazonas, la pendiente es continua. No hay un cambio de pie del talud importante, como para decir aquí está efectivamente el pie del talud. Y lo que se busca es la presencia de deformación. Entonces, deformación, fallas normales, efectos gravitacionales de desplazamiento de bloque, que son característicos de ambientes de talud, donde la pendiente es fuerte. Aquí las pendientes pueden ser muy suaves, pero la gente trata de mostrar la presencia de deformación o el flujo de material hacia abajo. Y con eso identificar hasta dónde esa deformación se identifica, y cuando termina la deformación decir, bueno, aquí estos efectos gravitacionales terminaron, así que aquí se termina el talud, pese a que las pendientes son bastante reducidas. ¿Ya? Em, es lo mismo que está pasando aquí en este caso. Los puntos del talud se pueden ver ahí, pero ahí se ve claramente que hay un cambio de pendiente. Todos estos estudios, como ven, son con trabajo de batimetría multiclinal de muy buena calidad. ¿Mm? Y esta definición, en este caso, está basada con bloques que se han desplazado, y el punto de Foss entonces es al final de este bloque desplazado, este, de esta zona que es relativamente plana, pero que está asociada a procesos gravitacionales importantes en el talud continental. Entonces, el Foss, el pie del talud, lo pueden identificar ahí a partir de la información geológica. Ah, otro tema importante, me quedan un par de temas por ver, es la determinación del 1% de sedimentos. Eso, de acuerdo a las normas de la comisión, tiene que ser establecido por líneas sísmicas. Em, la información que se ocupa para las líneas sísmicas en general es de trabajos académicos, no es de trabajo de petrolera. A veces llega en trabajo de petrolera en donde se hace inversión pre-stack migration y tienen modelos de velocidad muy buenos, pero en general eh, no tienen información más allá que de multicanal, en donde la transición sedimentos-basamento es bastante obvia, pero la estimación de las velocidades es más complicado. Las velocidades son muy importantes para determinar el espesor, y lo que normalmente se ocupa son estas técnicas de semblanza con las velocidades de root mean square, donde hay la máxima coherencia. Y ahí hay distintos datos, y ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, uno determina en función de la semblanza, va a determinar la velocidad de cada una de las capas a través de esta fórmula de Dix. Pero el problema es que los datos no siempre son muy buenos. Si los streamers son muy cortos, streamers de 2 o 3 kilómetros, cuando la columna de agua son 4 o 5 kilómetros, son muy cortos, entonces la semblanza como para determinar la velocidad RMS del sector puede ser bien definida, pero cuando el streamer es muy corto, no hay move out, entonces la semblanza es muy mala, los errores son muy altos, y lo que hemos estado eh, pidiéndole a los países, en este caso, que desarrollen modelos estadísticos. Hay que estar atento porque los países mandan estos datos de semblanza para los modelos estadísticos, pero el basamento está claramente definido por esta línea amarilla, y mandan para hacer esa estadística datos que están en el basamento, con lo cual el modelo estadístico sube su velocidad y no tiene ninguna representación con la velocidad real de los sedimentos. Entonces, en realidad, lo que queremos es pasar de las velocidades de stacking o RMS a velocidades de intervalo. Tenemos una serie de velocidades de intervalo que difieren bastante a veces con respecto a los modelos más globales, pero lo que se está pidiendo es no usar un puro CDP para determinar velocidades, sino que un modelo estadístico de la zona de trabajo, y tener un modelo en el cual
el picado del basamento entra por un lado y uno puede obtener el espesor sedimentario por el otro. Pero desde una perspectiva estadística, en donde todos los problemas que tiene un dato único tienden a minimizarse. Pero es toda una discusión el tema de cómo determinar esta velocidad. Otro problema bien importante, este es un caso que está pendiente, que yo personalmente dirigía en la bahía de Bengal, en donde había que saber los espesores sedimentarios. La información sísmica era bastante limitada. Son países pobres, no tienen acceso a tener un cubrimiento completo del área, y ahí es donde se ha introducido el uso calibrado por la sísmica de la gravedad y la obtención de modelos 3D que estén basados en una información de cubrimiento total, como es la gravedad, que es muy barata, pero con información sísmica como para calibrarla y ahí tener algunas estimaciones de error, pero poder hacer un caso a pesar de no tener la mejor tecnología. Eh, el tema de la interacción de dorsales y hotspot es muy importante. Como ya les mostré, podemos ver en el Atlántico la mayoría de las zonas en donde hay interacción entre dorsales que deberían ser fondo marino y hotspot, muestra que tiene una expresión topográfica bastante evidente. Este es un perfil a lo largo de la dorsal. Si, si vemos la sismicidad, en general es un ciclo de sismicidad de los últimos 50 años. Donde están los hotspots, en general hay menos sismicidad. Es menos sismicidad ese Bouvet, el hotspot de Marion, el hotspot de Ámsterdam también, y este último, estos hotspots de acá influyen incluso en esta zona, en donde claramente, en donde hay una interacción entre el hotspot y la dorsal, la sismicidad es menor, y eso tiene que ver con los mayores espesores corticales y los temas reológicos asociados en ese entonces. Entonces, una evidencia indirecta que nos ayuda a entender bien mejor dónde realmente estos hotspots están jugando un rol para obliterar lo que es una dorsal oceánica normal. So, eh, al mismo nivel, ya les decía, el dato de geoquímica. Datos de geoquímica anormales son las pelotas grandes de colores y en general muestran asociación con las zonas en donde hay interacción entre dorsales y hotspot, y es en esa zona donde hay al menos unas 10 países que están solicitando, tienen islitas y están solicitando plataforma continental extendida, que no es las dorsales oceánicas. Entonces, como ven, hay un uso bastante amplio de la geofísica con la intención de entender qué es lo que uno puede diferenciar entre lo que es un océano y lo que es una zona, entre comillas, continental, y también para poder determinar los espesores sedimentarios o las zonas de pie del talud. Hay un trabajo de geología y de geofísica bastante intenso y con muy buena tecnología en el mejor de los casos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, eh, porque, porque ha habido muchos recursos en los fondos marinos. Lo más clásico ha sido la explotación de hidrocarburos, petróleo y gas principalmente, pero, pero ya hay un conocimiento de una serie de otros recursos, que ahí pongo una lista de ellos. Eh, Sulfuro masivo, se conoce bastante bien, y nódulos de manganeso, fosforitas, en fin. Hidrato de metano fue algo que se vio en Chile hace algún tiempo. De momento hay otras fuentes de energía, pero hay muchos recursos en el fondo marino y hay una tensión. Países como China, por ejemplo, no tiene muchas posibilidades de extender su plataforma continental, pero tiene mucha plata y muchos recursos para explotar los fondos marinos. Entonces China es de los países que está interesado en que otros países no tengan una extensión de plataforma continental. Siempre están tratando
minimizar lo que otros puedan conseguir. En cambio, países pequeños están tratando de ampliar lo más que puedan porque van a poder tener derecho a explotar esto en sus territorios. Eh, la- las concesiones de exploración están marcadas ahí, algunas importantes. Esta es muy importante. Aquí hay nódulos de manganeso en la zona de Clasius Clapeirón. Pero hay otras tantas zonas más y en dorsales también. Se ha hecho mucha exploración. Los grandes países y las grandes empresas eh, de producción de recursos naturales han explorado el fondo marino y la explotación está hoy día en, en- en vías de ser aprobada. O sea, están dadas las condiciones para que eso ocurra. Hay una serie de condicionantes para que se haga de la mejor manera posible y hay temas de discusión de quién se va a beneficiar con recursos, cuando son recursos dentro de los territorios nacionales, por supuesto, son los países propios los que se benefician, pero si el recurso está en aguas internacionales, hay toda una discusión de cómo se reparte la torta, en el fondo. Bueno, hay algunas evidencias de los nódulos de manganeso, ¿ya? Y esos son depósitos que al día de hoy en varias zonas están bastante bien reconocidos. Los sulfuros masivos, tipo Kuroko Type y esas cosas, también están muy reconocidos. Han venido ya a la zona del Chile Rice, varios buques de investigación japoneses principalmente, y los tienen bastante mapeado toda esta zona. Entonces, el conocimiento ya existe, está muy pronto a partir la explotación, y uno de los temas fundamentales es el poder disponer de líneas de base y poder saber con anticipación qué es lo que va a producir una explotación de los fondos marinos. Es todavía una discusión, pero es una discusión no de 100 años más, es una discusión que está ocurriendo en estos días y que debería tener algún impacto económico y ambiental en las próximas décadas. Mm, Creo que eso sería todo. Muchas gracias. Voy a tratar de dejar de compartir. Eh, Muchas gracias, don Gonzalo. Bueno, damos apertura al ciclo de preguntas. Yo tengo una consulta. Voy a partir yo haciendo la primera pregunta sobre si existe en la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU alguna normativa formal de geofísica aplicable o algún QC formal de los datos recibidos, porque usted mencionó en su charla sobre que había una diferencia entre las sísmicas en el procesamiento de las sísmicas con respecto a las ondas. Entonces me llama la atención que para mencionar eso, claramente hay que saber mucho de sísmica y de segundo, si en la comisión existen un QC formal de datos o una comprobación de un QC formal de datos o una normativa formal de geofísica aplicable. Eso. Sí, en realidad la comisión no puede, y está claro en todas sus normativas, no puede prescribir nada. O sea, tiene que aceptar cualquier tipo de información y evaluar en mérito cada información. Hay países que llegan con sísmica muy antigua, con sísmica monocanal, que es terrible, ¿ya? Pero algún pedazo de información se puede rescatar de esa sísmica monocanal. Y en contrario, hay otros países que llegan con unos extractos de líneas sísmicas 3D, ¿ya? Con modelos de inversión pre-stack extraordinarios, porque tienen acceso a datos petroleros, ¿ya? Pero no puede establecerse una diferencia, decir, no, esto no lo voy a analizar porque son los datos muy malos. Los datos son malos, pero se pueden ver y pueden tener algún valor, y ahí el trabajo de la comisión es tener un buen criterio como para establecer hasta dónde se pueden aceptar esos datos
por ejemplo, estos datos monocanal, que son de muy mala calidad en general, ¿ya? Pero a veces uno dice, bueno, queremos saber la cantidad de segundos en donde hay sedimentos y de repente uno alcanza, no se ve el basamento, pero uno puede decir, por ejemplo, pucha, pero igual hay, claramente se ve que al menos hay 2 segundos de sedimento, ¿ya? Y eso da un número y una cota inferior, por así decirlo. Sabemos que van a haber más sedimentos que eso, pero por lo menos hay esa cantidad. ¿Mm? Y así con todas las técnicas que haya. O sea, lo más importante es tratar de evaluar lo más educadamente posible cuál es el error del dato que uno está usando. ¿Mm? Ok, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. Bueno, una, está claro que la sísmica reflexión es el caballito de batalla y para distinguir entre corteza continental y fondo sísmico, o sea, fondo marino. ¿Se ha usado resistividad para hacer esa distinción alguna vez? Nadie ha usado nadie ha llegado con datos de resistividad y, y podrían llegar. Como les digo, no hay nada prescrito. O sea, cualquier ¿Mm? metodología se puede ocupar en este caso. Y la otra pregunta es que, o sea, todo esto tiene un tremendo flujo de datos que van entregando distintos países. ¿Y hay alguna posibilidad que algo de eso vaya a ser público alguna vez? Porque es un flujo de datos que sería un aporte gigantesco. O sea, como dije en algún minuto, la cantidad de información que había de los márgenes continentales hace 30 años a lo que hay hoy día, producto de este proyecto de los países que quieren extender su plataforma continental, es más de un orden de magnitud superior en estos momentos. Entonces, la cantidad y calidad de información es muy grande. Interesante mencionar de que la mayoría de los países lo que hace es que publica sus resultados, incluso ¿Mm? antes de presentar los casos a la comisión. Entonces, están validados los resultados por los pares, porque son publicaciones de primer nivel generalmente, entonces ahí los datos están. ¿Mm? ¿Mm? La política que siguen los países es muy diversa, entonces no hay una normativa, los datos son privados y yo tampoco puedo andar revelando los datos con que estoy trabajando, o sea, son de los países, absolutamente. Pero gran parte de la información que ha derivado de esto, en realidad, está siendo publicada antes de que la comisión lo analice. Entonces está validado y en muchos casos es información libre, ¿eh? Está disponible. ¿Mm? Gracias. Profe, ¿me puedo repetir con otra pregunta? Sí, Disculpe. pues. Oiga, por casualidad le ha tocado ver en la comisión datos sobre magnetometría oceánica de las dorsales, porque en mi cabeza recuerdo haber leído algunos estudios muy antiguos, algún libro muy antiguo de Marie Trapp, de su trabajo fundamental de las dorsales oceánicas y la magnetometría de la tectónica de placas, que en mi cabeza me da la intención de pensar que el fondo oceánico se podría diferenciar también aplicando magnetometría oceánica, ¿no? Porque si las dorsales son las que meten esa interacción más o menos de las dorsales en magnetometría, podríais quizás cuando las tapen los depósitos aluviales, por ejemplo, de Brasil, o ya que no son aluviales en el fondo marino, pero esos abanicos de sedimento, cuando tapen estas dorsales magnetométricas, podría ser alguna diferencia, ¿no? ¿Ha visto estudios de eso o Sí, algún dato sí, relacionado? de hecho, podría haber mostrado mucho más de lo que fue el caso de Argentina. Y ellos lo mostraron. Lo que pasa es que el dato sísmico es como el más directo. Pero ellos también muestran el caso de uso de datos de magnetometría marina y donde se ven bien los alineamientos longitudinales paralelos a las dorsales y entonces pueden discriminar bien entre lo que es corteza oceánica y continental. El problema en particular en el Atlántico es que el Atlántico se abre entre los 140 y los 100 millones de años más o menos, en la parte norte más rápido, más antes y después en el sur, por ahí por los 100 millones de años. Y ese es un periodo bien complicado desde el punto de vista del magnetismo porque es la zona de quietud magnética. Entonces, no hubo
no hubo, durante unos 30 millones de años, no hubo inversión del campo magnético, y si no hay inversión del campo magnético, la señal se ve parejita. Entonces, hay varios pedazos del Atlántico que son complicados de identificar en base a la magnetometría, pero en varios casos se ocupa la magnetometría. Yo lo mostré en uno de los casos, en la isla Reunión, donde las cosas normales de corteza oceánica estaban claramente obliteradas y estaban bien deformadas. Entonces, ahí ese es un criterio como para decir, esto no es piso oceánico normal. O al revés, decir, con el dato magnético normal, decir, bueno, esto es piso oceánico, así que de aquí para allá podríamos hablar de continente, y de acá, de ahí para allá no. Sí, se ocupa bastante. Muy interesante, profe, muchas gracias. ¿Algún participante más que quiera hacer consultas? Por ahí tenemos a Alexis. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Bueno, más que una pregunta, agradecer, ¿cierto?, la invitación. Por aquí Alexis Pereira, académico de la Universidad Arturo Prat. Agradecer también ahí a Ricardo Tapia, que nos invitó hace poco al grupo de geofísica. Estamos aquí con los estudiantes de geología estructural y geología de mina, y creo que son instancias bastante interesantes e importantes un poco para ver cómo la geofísica sirve desde el punto de vista de la exploración. Así que eso, más que todo un agradecimiento por la invitación y una muy buena charla. Eso. Gracias. Qué bueno que han contratado un geocientista ahí en la Universidad Arturo Prat. Me alegro. Lo necesitaba. Muchas gracias. Gracias, Alexis, por la participación y a tus alumnos también. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más, muchachos, colegas? Parece que no. Así que no. Ya, pues, muchas gracias a todos por venir y esperamos verlo en las 2 semanas más. Muchas gracias por la presentación, profe. Se pasó muy interesante. Yo desconocía mucho de estos temas y como soy de siempre estar aprendiendo más, me creo que me voy a motivar a leer de nuevo mi librito que tengo por ahí guardado de Marí sobre las magnetometrías marinas y pegarle un improve a mis conocimientos sobre sísmica y estos temas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estamos viendo. Gracias. Hasta luego a Chau, chau. todos. Nos Chao, vemos. chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.